Desde comienzos del siglo XX, la población española ha aumentado de forma espectacular. De algo menos de 20 millones de habitantes se ha pasado a unos 47 millones, pero el crecimiento demográfico ha sido muy desigual entre las provincias españolas, principalmente a causa de que en la segunda mitad del siglo XX se produce un fenómeno de intensos movimientos migratorios desde unos territorios hacia otros, y también por el hecho de que España, con todo y así, a pesar de ese aumento de población, sigue siendo un país poco poblado, de los menos poblados de Europa. Nuestra densidad de población está aproximadamente en la mitad de lo que es la densidad de población de Italia o Alemania, o incluso un tercio de la densidad de población del Reino Unido. No es de extrañar, por tanto, que dadas esas desigualdades en la evolución demográfica de las provincias y ese escaso peso total de la población española, pues todo ello derive en que unas amplias áreas del territorio español se encuentren entre las menos pobladas de Europa, realmente solamente comparables en densidades de habitantes por kilómetro cuadrado a algunos territorios de Escandinavia, de Islandia, de la Rusia europea o del norte de Escocia. Básicamente esto lo que demuestra es que el proceso ha sido muy desequilibrado y por lo tanto hemos tratado de aislar ese componente de desequilibrio, de pérdida demográfica de algunas provincias, fundamentalmente atendiendo a dos criterios: lo que ha sido su evolución, lo que ha sido la trayectoria de la población desde mediados de los años 50 o desde comienzos de esa década, que es cuando tiene lugar realmente el proceso, digamos, de cambio económico y demográfico en España más intenso, y también los habitantes actuales, la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Atendiendo a esos dos criterios, pérdida de población y densidad inferior a la media española, nos encontramos con que 23 provincias estarían formando parte de lo que podemos denominar la España despoblada. Toda Castilla y León, las 9 provincias de Castilla y León, las 3 provincias de Aragón, las 2 provincias extremeñas, 4 provincias de Castilla-La Mancha, excepto Toledo, 2 andaluzas, Córdoba y Jaén, 2 gallegas, Lugo y Orense, y también La Rioja. Sin embargo, la España despoblada no es un todo uniforme. Existen diferencias importantes en las variables económicas y demográficas entre las 23 provincias que formarían parte de la misma. Hemos tratado de aislar, de definir mejor los perfiles de esas provincias mediante un análisis clúster, incorporando variables económicas y demográficas que nos permitan detectar la proximidad o la lejanía entre cada una de ellas. Así nos aparecen 3 grupos. Un primer grupo que podríamos llamar la España despoblada que decrece, que es el núcleo duro de la despoblación, con una pérdida de habitantes de más del 50%, con unas tasas de densidad de habitantes por kilómetro cuadrado bajísimas, envejecimiento de la población, escasa población joven, el núcleo duro de la despoblación. Un segundo grupo es la España que se estanca, que la España del sur, de alguna manera, ¿no?, que tiene también una pérdida de habitantes, pero todavía mantiene variables demográficas mejores que las anteriores, aunque sus niveles económicos están verdaderamente afectados, ¿no?, por escaso nivel de industrialización, elevadas tasas de paro. Y un tercer grupo que sería la España que remonta, una España despoblada que, sin embargo, muestra signos de reactivación desde el comienzo del siglo XXI, con mantenimiento de la población, incluso en algunos casos crecimiento, mantenimiento del nivel de actividad económica, y por lo tanto, bueno, pues quizás aquí podamos extraer algunas lecciones para aplicar al conjunto. Sobre ese particular, algunos principios generales para afrontar este fenómeno de la despoblación. En primer lugar, la despoblación es un síntoma. Se ha producido porque el nivel de renta de esas provincias afectadas estaba muy por debajo de la media española y porque el empleo agrario que se destruyó no pudo ser sustituido por otras actividades productivas. En segundo lugar, hay que asumir la realidad. El proceso no es reversible en todos sus términos, ni mucho menos, ¿no? Y en algunos casos habrá que asumir que lo único que se puede hacer es, pues, paliar de alguna manera, con una dotación suficiente de servicios públicos, el acceso a esos servicios. Va a ser complicado, por lo tanto, reactivar económicamente provincias y zonas que tienen un escaso nivel poblacional en todos y cada uno de sus municipios. Habrá que apostar por los municipios intermedios, por las cabeceras de comarca y, sobre todo, algunas recomendaciones generales: mejorar la movilidad, la digitalización y la diversificación económica.